Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a realizar esta flor de Sally del extraño mundo de Jack. Me la pidieron mucho ya que les hice en el tutorial anterior a Jack. Así que aquí ya tenemos lista a Sally para que lo pueda acompañar. Esta de aquí la he tejido con hilo 100% algodón de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros. Lo voy a tejer con este crochet que es de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras. Necesitaremos también aguja lanera, algunos alfileres. Para rellenarla vamos a necesitar este que es relleno de algodón. Para la parte de las hojas yo utilizo este alambre que es de 0.3 milímetros. Y utilizo un poco de silicona para poder forrar el palito. Puede ser silicona líquida o caliente. Y con el mismo patrón pueden ponerle un llavero aquí en la parte de arriba y también nos queda muy lindo como llavero. Así que tienen esas dos opciones, pueden realizar la que más les guste. Así que eso sería todo. Comencemos con el tutorial. Vamos a comenzar con el color blanco. Vamos a empezar a hacer los ojos. Para hacer los ojos vamos a hacer un anillo mágico de esta manera. Cruzamos hacia nuestro dedo. Ingresamos aquí. Agarramos y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a jalar de la hebra más pequeña para cerrar. Y ahora nos toca hacer la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos en cada punto. Ya, entonces tejemos ahí 1, otro más en el mismo punto serían 2. En el siguiente tejemos el 3, otro más en el mismo punto serían 4. En el siguiente tejemos 5, otro más en el mismo punto serían 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto serían 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto serían 10. Y acá en el último punto 11, otro más en el mismo punto serían 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser el ojo a la cara. Ahora sí jalamos acá y ahí se forma un nudito. Y de estos ojos vamos a hacer 2 iguales y en la parte acá donde está el anillo mágico le vamos a colocar estos pequeños ojos de seguridad. Son de 6 milímetros, son los más pequeños. Se lo vamos a colocar ahí en la parte del medio a los dos y los vamos a reservar. Ahora vamos a comenzar a hacer la cabeza y con este color que es como un celeste verde más o menos. Vamos a iniciar con un anillo mágico. De esta manera vamos a hacer ahí una cadena y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya, entonces ahí van 2, 3. Acá ya voy 6 puntos bajos, jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y así vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y un aumento. La vamos a repetir por 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento.
Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 42 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y la disminución la hacemos de esta manera, agarrando la hebra delantera del siguiente punto, la hebra delantera del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de 5 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos de seguridad y vamos a contar desde acá, desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la vuelta 11 vamos a colocar un ojo acá, contamos 6 puntos y colocamos el otro ojo. Aquí ya tiene los agujeros porque yo ya se los puse, pero los saqué para mostrarles cómo. Ya, entonces van a colocar el primer ojo y lo van a ajustar bien para que quede bien apretado ahí. Y le vamos a colocar el broche de seguridad por la parte de atrás, lo más apretado que podamos para que quede bien sujeto. Y de la misma manera le vamos a colocar el otro ojo. Recuerden, con 6 puntos de separación. Y le colocan igual el broche de seguridad, lo más ajustado que puedan. Y lo dejan así porque al final lo que vamos a hacer es coser con este hilo blanco todo el borde del ojo. Ya, así que ahí lo vamos a dejar para poder seguir tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos.
Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, antes de seguir tejiendo le vamos a empezar a colocar el relleno. Antes que el agujero se haga más pequeño le van a ir colocando relleno hasta formar bien la cabeza y después ya vamos a seguir tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21. Yo le he colocado un poco más de relleno porque acá ya lo vamos a cerrar. Entonces en la vuelta 21 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces vamos contando ahí la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para poder cerrar la cabeza. Jalamos acá para que se forme un nudo. Ahora con la aguja lanera vamos a coser solamente agarrando la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Ya ahí voy 2, 3, 4, acá 5 y 6. Vamos a jalar despacio para cerrar. Ingresamos por ese mismo agujero y salimos por la parte de atrás para hacer un nudo. Jalamos así, acomodamos ahí. Aquí atrás vamos a agarrar una pequeña hebra. Vamos a hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Cortamos acá la hebra que nos sobra. Y ahora vamos a reservar esto, porque después vamos a coser el borde de los ojos y le vamos a bordar las cicatrices que tiene, las pestañas y la boca. ¿Ya? Ahora vamos a tejer la parte del cabello. Para hacer el cabello vamos a empezar con este color que es como un rojo oscuro. Acá le dicen color burdeo. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, acá ya voy 6, cerramos ahí. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y en esta segunda vuelta nos van a quedar al final 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta
y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos esta serie por 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Y esta serie la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 12, vamos a sacar el marcador y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a empezar a hacer puntos medios altos retrocediendo 1, 2 en la tercera cadena. Empezamos haciendo un punto medio alto y así vamos a hacer un punto medio alto en cada cadena. Aquí sería el último punto medio alto. Y ahora aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahí va un punto deslizado. Vamos a seguir contando acá hasta que tengamos 15 puntos deslizados. Ahí van 2, 3, 4, 5 puntos deslizados, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos deslizados. Volvemos a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos un punto medio alto en cada cadena. Retrocedemos acá desde la tercera cadena, 1, 2, 3 en la tercera. Empezamos a hacer puntos medios altos así en cada cadena. Aquí es la última. Y acá en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el cabello a la cabeza. Jalamos aquí para que se forme un nudo. Y ahora este sería el cabello. Lo vamos a reservar. Ahora con el color mostaza vamos a hacer los pétalos. Vamos a empezar tejiendo 41 cadenas. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 40, 41. Ahora vamos a empezar retrocediendo hasta la tercera cadena. 1, 2, 3 y ahí vamos a empezar a hacer un punto medio alto. En ese mismo punto hacemos un punto alto. En ese mismo punto hacemos un punto alto doble, que es con 2 lazadas. Ahora subimos con 2 cadenas y aquí hacemos un punto deslizado para formar un punto picot. Así. Ahora repetimos lo mismo como un espejo. Aquí en el siguiente punto hacemos un punto alto doble. En ese mismo punto un punto alto y en ese mismo punto un punto medio alto.
hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Subimos de nuevo con 2 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En ese mismo punto un punto alto. En ese mismo punto un punto alto doble. Subimos con 2 cadenas y hacemos aquí un punto picot. Volvemos ahora a hacer un punto alto doble en el siguiente punto. En ese mismo punto un punto alto. Y en ese mismo punto un punto medio alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y volvemos a subir con 2 cadenas y así vamos a repetir. Miren, acá ya voy 2 pétalos. Vamos a repetir hasta llegar al final de las cadenas. Y volvemos. Miren, aquí ya estoy terminando. Me falta hacer las 2 cadenas y en este último punto hago un punto deslizado, una cadena y corto la hebra larga y jalamos aquí. Y en total nos van a salir 13 pétalos. Ahora estos pétalos los vamos a reservar y vamos a empezar a hacer las hojas. Para hacer las hojas voy a utilizar este color verde. Me gusta más cómo queda con el color, por ejemplo, de acá de la cabeza. Me gusta más este tono de verde. Si no me equivoco, es como un verde menta, me parece que era el color. Pero bueno, buscan un tono parecido. Yo siempre le subo las fotos a mi Facebook y a mi Instagram. Así que ahí pueden ver bien la foto para que se guíen de los colores, ¿ya? Bueno, para hacer las hojas, vamos a iniciar haciendo 10 cadenas. Entonces contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora retrocedemos desde la segunda cadena, empezamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto, otro punto medio alto. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto, otro punto medio alto. En el siguiente punto, un punto bajo. Y acá en el último punto, otro punto bajo. Ahora nos pasamos para tejer en este lado de las cadenas. Como un espejo, vamos a tejer lo mismo acá. Entonces hacemos una cadena, volteamos para este lado. Y empezamos tejiendo un punto bajo. Hay que aprovechar en esconder esta hebra. Y en el siguiente hacemos otro punto bajo. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente punto, otro punto medio alto. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente, un punto medio alto. En el siguiente, otro punto medio alto. En el siguiente, un punto bajo. Y aquí en el último, un punto bajo. Ahora le vamos a colocar alambre para que quede más firme nuestra hoja. Este alambre de acá es de 0.3 milímetros, es el más delgado que he conseguido. Y lo que vamos a hacer es hacer una cadena para pasarnos a tejer todo el borde junto con el alambre. Ya, entonces aquí colocamos el alambre y en este lado empezamos a tejer un punto bajo junto con el alambre. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Así. Hasta llegar aquí a la punta y volvemos. Aquí ya llegué a la parte de arriba. Voy a subir con 2 cadenas para hacer un punto picot. Hago ahí un punto deslizado y ya se formó un punto picot. Ahora voy a tejer por este lado también un punto bajo en cada punto junto con el alambre. Entonces vamos tejiendo así por este lado hasta llegar al final y volvemos. Acá ya estoy terminando. Voy a hacer acá un punto en el último punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Así. Vamos a hacer una cadena
y dejamos una hebra pequeña para después poder enrollarla en el palito. Vamos a cortar acá también el alambre, dejando un trozo pequeño de alambre también. Miren, y de estas hojas vamos a tejer 2 iguales. Y ahora vamos a empezar a coser las partes y a bordar la cara. Miren, ahora vamos a coser el borde de los ojos. Aquí yo ya cosí terminé de coserlo y salí por un lado. Termino y voy a salir por el mismo lado para después hacer 2 nudos con esas 2 hebras y perderlas por dentro. Entonces lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a agarrar aquí un punto de la cabeza y vamos jalando y agarramos un punto del ojo y vamos a ir jalando. Seguimos agarrando acá un punto de la cabeza, jalamos y seguimos con un punto del ojo y jalamos. De esa manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar aquí y vamos a salir por este lado. Aquí ya terminé de coser este ojo, salí con la hebra por ese mismo lado. Las voy a cortar las dos del mismo tamaño. Vamos a hacer acá 2 nudos, así. Acá ya hice 2 nudos, ahora vamos a entrar por este mismo lado y salimos por otro lado para perder esas hebras. Ahora cortamos aquí la hebra que nos sobra. Miren, acá yo ya empecé a bordar un ojo, ahora vamos a hacer el otro para que vean cómo es. Yo solamente ingresé por un lado de la cabeza y salí por acá. Acá voy a terminar. Y nos vamos a pasar al siguiente ojo. Salimos por la parte del medio. Aquí. Y lo primero que le bordamos es aquí encima. Salimos aquí por la parte de la mitad del ojo también. Y vamos a salir por la parte del medio del ojo acá arriba. Y vamos a pasar por acá abajo para que de esa manera no se alce, no se salga esta línea que hemos hecho. Y desde aquí vamos a empezar a hacer la pestaña en forma diagonal, saliendo una vuelta más arriba. Ahora nos pasamos aquí un punto más abajo. Vamos jalando ahí. Tratamos de que quede bien pegada ahí la pestaña al ojo. Ahora una vuelta más abajo, volvemos a hacer otra pestaña más. Y aquí hacemos la última pestaña. Y ahora de aquí nos vamos a pasar a la parte de este lado del ojo porque le vamos a hacer la cicatriz o como una costura que tiene aquí en la parte de arriba de la cabeza. Miren, así le vamos a hacer 3 pestañas de este lado y 3 de este lado. En la parte de acá de arriba de la cabeza vamos a hacerle así en forma diagonal. Vamos a pasarnos para este lado así. Y vamos a pasar por encima de esta línea. Vamos a pasar acá de nuevo por encima. Esperen acá una vuelta más arriba para que se note las líneas. Aquí otra más. Y de acá nos podemos pasar para la parte de abajo para hacerle la boca. Aquí una vuelta más abajo de los ojos, ahí le vamos a hacer la boca. Miren, ahí ya quedó esta línea de acá que hicimos, una línea diagonal y 2 líneas encima. Aquí le vamos a hacer la boca, pero esto lo vamos a reservar porque primero le vamos a bordar la parte del medio que es de color rojo. Ahora le vamos a bordar la parte de acá del medio de la boca. Vamos a ingresar por un lado y vamos a salir por la parte del medio 2 vueltas más abajo del ojo. Vamos a dejar por acá una hebra. Vamos a agarrar acá 1, 2, 3 puntos más o menos. Y vamos a pasar unas 3 veces. Ahí va una. Acá 2.
y aquí con esta serían 3 veces. Salimos por el mismo lado donde hemos ingresado. Miren, de esa manera le hemos bordado la parte del medio de la boca. Ahora con estas 2 hebras vamos a hacer 2 nudos y vamos a esconder esas 2 hebras adentro de la cabeza. Ahora con la hebra de acá que reservamos ahí vamos a pasar así y vamos a salir ahí al costado de la boca, y encima de esta línea vamos a cruzar varias líneas así como hicimos aquí en esta cicatriz de arriba o costura. Entonces vamos pasando así encima, ¿ven? De esta manera, y ahora nos pasamos para el otro lado de la boca para hacer lo mismo. Nos pasamos ahí. Y le hacemos una línea también. Y vamos a pasar por encima, cruzando así encima de esta línea, haciéndole igual que hemos hecho en el otro lado. Y ahora sí salimos por acá, por donde está la otra hebra, para hacer 2 nudos y poder perder la hebra por dentro. Recuerden que este relleno que se sale lo pueden sacar con una pinza para que así no se note. Y miren, de esa manera nos quedaría bordada la cara de Sally. Ahora le vamos a coser el cabello, así que lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a acomodar bien. Cuando ya lo hayan acomodado, le colocan alfileres para que no se les mueva. Y lo vamos a empezar a coser así, de esta manera. Vamos pasando así, vamos jalando. Y pasamos así de nuevo. Vamos jalando. Volvemos a pasar así. Vamos jalando. Y de esta manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar acá de nuevo. Hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, ya le cosí el cabello. Ahora le vamos a coser los pétalos. Entonces los vamos a acomodar acá. Miren, aquí donde hemos cerrado, no vamos a hacerlo una vuelta más arriba para no tapar ahí, porque ahí podemos poner el palito. Así que una vuelta más arriba, ahí lo van a empezar a coser. Entonces colocamos los alfileres y fíjense bien que esté derecho y que quede atrás de este mechón, para que se note ahí como que tiene el cabello ahí. Entonces le vamos dando la vuelta así, que esté derecho hasta llegar a la parte de abajo. Colocamos el otro alfiler acá abajo y también le van a colocar alfileres alrededor para que lo puedan coser bien. Ya le van a colocar acá, aquí y acá. Lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido el cabello. Ya lo primero acá abajo es que vamos a unir estas dos partes y vamos a ir cosiendo así. Pasamos así, vamos jalando, volvemos a entrar aquí, pasamos así un punto más adelante y vamos jalando. Así, de esta manera vamos a coser todo el alrededor de los pétalos. Así, todo hasta llegar de nuevo acá, hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, acá ya terminé de coser todos los pétalos y ya ingresé el palito. Van a ingresarlo para saber hasta dónde le van a echar la silicona. Yo le voy a echar un poco de silicona líquida. Si tienen silicona caliente, líquida, la que ustedes tengan, ¿ya? Entonces le vamos a colocar ahí. Y como ya hemos ingresado el palito primero, ya sabemos por dónde lo vamos a colocar. Que llegue hasta acá, que tope hasta la cabeza, solo que no se salga. Lo van a acomodar bien, que se vea derecho. Y aquí por la parte de atrás le van a echar un poquito de silicona y vamos a empezar a dar vueltas acá. Vamos a enrollarlo un poco. Vamos a subir esto bien para tapar y que no se note el palito. Solamente lo vamos a enrollar un poco porque antes de terminar de enrollarlo vamos a colocarle las hojas. Estas de aquí.
Así que se fijan bien dónde quieren que vaya. Yo quiero que vaya más o menos ahí. Entonces lo que yo hago es enrollar un poco el alambre. Le echo aquí un puntito de silicona. Y con esta hebra que he dejado lo voy a enrollar ahí, tapando ese alambre. Voy a enrollar un poco así. Y aprovecho en tapar ese alambre de ahí. Miren, así. Y ahora la otra hoja la voy a poner acá abajo igual, como hemos puesto esta. La coloco ahí, enrollo el alambre. Voy a echar ahí un poco de silicona también. Y con esta hebra que también dejé de esta hoja voy a enrollar ahí, voy a tapar el alambre. Y ahora sí, ya después acomodan bien las hojas, porque como tiene alambre es fácil de acomodarlas. Entonces vamos a seguir enrollando el palito así de esta manera y vamos a aprovechar en pasar también encima de las hojas para terminar de cubrir el alambre que se pueda notar. ¿Ya? Miren, acá estoy llegando a la parte de las hojas y voy a aprovechar aquí en pasar encima también para cubrir este alambre de acá que se ve un poco. Entonces así van a ir pasando encima. Y de la misma manera por la otra hoja también. Ahora vamos a cubrirlo así hasta llegar a la parte de abajo y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. Y aquí en la punta lo termino de enrollar y le echo un poco de silicona igual. Cortamos aquí. Lo vamos a acomodar. Y de todas maneras yo siempre le vuelvo a echar acá silicona en la punta para que quede bien asegurado y que se seque bien. Y listo, así nos quedaría nuestra flor de Sally del extraño mundo de Jack. Espero que les haya gustado, a mí me encantó hacerla, la verdad me gusta mucho estas creaciones diferentes a la que uno normalmente hace. Así que si les ha gustado no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si tienen alguna idea también me lo pueden dejar en los comentarios. Si lo realizan me pueden etiquetar en sus redes para poder ver sus resultados. A mí me encanta ver cómo les queda a ustedes y aparte eso también me hace sentir que les sirve lo que yo les estoy enseñando. Me gusta mucho de verdad ver sus resultados. Y también agradezco a las personas que siempre me están apoyando también dejando un lindo comentario con su like, a las personas que están suscritas al canal. A los que todavía no están suscritos, los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los próximos tutoriales que estaré subiendo. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau.